Muy buenas amigos de Mato Herramientas, vamos a ponerle voz a este vídeo review que ya tenéis en el canal, pero que sois varios los que me habéis pedido que queréis ver un poco pues mis impresiones sobre este equipo. Aquí lo que hago es enseñaros prácticamente lo que es el embalaje de entrada, que hablamos de un maletín de bastante buena calidad. Enseño un poco los accesorios que incorpora. ¿Vale? Y aquí pues estáis viendo un poco las especificaciones técnicas, hasta 19.500 vueltas, de 12 voltios, 2 amperios hora. El equipo sí solo trae una única batería de 2 amperios hora, ¿vale? Eso sí es una cosa que yo pienso que debéis tener en cuenta a la hora de pensar en este equipo. Yo lo que hice fue adquirirme exteriormente de otra batería, en este caso una de 4 amperios hora, ¿vale? Entonces ya con las dos baterías sí es fácil usarla, porque si se nos agota una pues tenemos siempre otra en uso. Aquí estáis viendo un poco las dimensiones del maletín, es muy pequeñito, la verdad que no es muy fuerte, es válido para el precio que estamos pagando, son 55 euros, broche metálico, ¿vale? Pero bueno, hablamos de que la calidad va en consonancia a lo que estamos abonando de precio. Sí es verdad que nos trae tanto la máquina, instructivo, como estáis viendo, tanto del cargador como de la herramienta. Nos trae una única batería, como hemos comentado, el cargador, nos trae también un juego de varias fresas, que eso la verdad que viene muy bien. Digamos el adaptador de solape para poner la salida de aspiración, y también nos trae una llave para cambiar. Con respecto a la máquina, ya os digo que el review tiene un tiempo y ya hace bastantes veces que la he usado. Hay una cosa que no me termina de gustar, pero sí es verdad que veo que es más o menos similar en todas las máquinas de batería, de fresadoras de batería, como es el gatillo, ¿vale? El gatillo para poner en funcionamiento el interruptor. Sí es cierto que las demás palancas, como estáis viendo ahora, van muy bien, van muy suave, el fijador para sacarla, para graduar, el fijador también del freno, para lo que es la tuerca de apriete de las fresas va muy bien, pero sí es cierto que no me termina de convencer el gatillo del interruptor. Aquí es un detalle más para que veáis que si lo dejamos fijo ya no se mueve nada, lo podemos dejar preconfigurado la altura que queremos. Esta es la llave que os comentábamos, que es la que sirve para que nuestra tuerca quede bien fija y no se salga. El cargador pequeñito, ahí tenéis unos soportes, unos agujetos exteriores por si lo queréis colgar en unas alcayatas y quedaría colgado en la pared. Esta es la única batería de 12 voltios 2 amperios, como hemos comentado. La verdad que para 4 cosas de repaso, 4 ranuras no va bien, pero si queremos hacer algún proyecto de más envergadura tendríamos que irnos a una batería mayor. Este es el adaptador de aspiración, con lo cual si conectamos un aspirador en marcha de 43 milímetros estándar, pues nos va a sacar todo el polvo. Esto es una guía lateral, obviamente la guía lateral que nos incorpora es pequeñita, pero bueno, nos vale bien para hacer cortes paralelos y ranuras en paralelo. Aquí tenemos el juego de 6 fresas, ¿vale? Nos viene muy bien, 3 con rodamiento y 3 sin rodamiento. La verdad que viene muy bien, y también viene ahí la pinza para nuestras fresas. La calidad de la fresa, pues obviamente va un poco en línea a todo el conjunto. Muy poco lo que abonamos por este equipo de batería, y la verdad que va en consonancia, va en línea, pero yo las he usado y van bastante bien. Esto es otra de las cosas que cuando la he querido usar no termina tampoco de convencerme, porque las ranuras que veis ahí es para que entre este deflector de aire. Y sí es cierto que con la vibración que genera la máquina se suelta, ¿vale? Vibra mucho y hace hasta un poquito de ruido. Pero bueno, la verdad que yo normalmente lo uso sin la aspiración, con lo cual tampoco me ocasiona ningún prejuicio. La guía lateral, bueno, pues como veis, sus tornillos con sus muellecillos para dejarlos fijos, hace su función. La verdad que yo cuando he tenido que utilizarla, pues también me guío mejor por digamos un tablero, un listón que pongo con unos sargentos, y para mí me da más seguridad, tiene mayor altura, mayor ancho para poder ayudarnos. Ahí un poco especifico cómo se debe trabajar si queremos trabajar sobre esa madera, y aquí ya sería el fijador de la tuerca para colocar las diferentes fresas.
Ok. Ahí estamos dándole un terminal, un último apriete, y esto es una imagen genérica de lo que es la composición de la herramienta. Ya le hemos colocado una fresa, en este caso una fresa de rodamiento, y procedemos a hacer una primera pasada. La verdad que la máquina va muy bien, no pega saltos, no pega rebote. También influye que la fresa está totalmente nueva, y sí es muy importante siempre pues el guiarla muy firme, porque tampoco disponemos de mucha base. Al no tener mucha base se puede producir un poco más de cabeceo, que nos puede implicar el que la ranura o el perfil que queramos dibujar sobre la madera no sea del todo correcto. Aquí vemos cómo liberamos la presilla del fijador y podemos liberar para poder apoyar la máquina y que la fresa no asome. Aquí veis el detalle, hemos iniciado en el centro y la verdad que bueno, que da buena terminación. Aquí tenemos un ajuste fino, quiere decir que una vez que tengamos la pieza de la base bloqueada, sí es posible darle a esta ruleta y podemos subir milimétricamente o bajar para adaptarnos a lo que queramos hacer. Aquí estamos haciendo un dibujito, ¿vale? Para que veáis también lo que sean las fresas por inversión, y la verdad que también ya va un poco también con el temple de cada uno, pero bueno, si funciona bien y las fresas herradura en V, pues la verdad se ha quedado bien. Aquí aprovecho para deciros, si no lo estáis ya, que se suscribáis, y si queréis dejar algún tipo de comentario en la barra, en la caja de comentarios, pues también es de agradecer. Seguimos probando más fresas, en este caso otra fresa que le hemos puesto también de rodamiento, y aquí veis también como el perfil que hace es bastante bueno, y así le damos una segunda pasada ya con menos material y ya veis como la inclinación es correcta, el filo es correcto. Ya digo, siempre teniendo en cuenta el que trabajemos totalmente en plano, ¿vale? No se nos vaya nunca del plano superior, porque entonces ya haríamos olas, haríamos saltos en la forma de nuestra fresa marcada en la madera. La verdad que la terminación es muy buena. Aquí estamos haciendo una cosa que yo pienso que para este tipo de herramientas es excesivo, que serían hacer ranuras, obviamente contra mayor profundidad, mayor presión, mayor ajuste, pero siendo una máquina de batería, la verdad que me sorprendió y me sigue sorprendiendo, ¿no? Cómo es capaz de hacer este tipo de ranuras interiores que sacan y evacúan mucho material, y se ejerce mucha resistencia por parte de la máquina, y la batería pues la verdad que aguanta bien. Aquí veis el detalle de lo que os comentaba, la batería de 12 voltios 2 amperios y una de 12 voltios 4 amperios hora. Con esto sí es verdad ya que no tenemos ningún tipo de inconveniente a la hora de usarla, porque aunque estemos en el taller, pues una fresadora se agradece mucho que sea de batería, porque no tenemos cables por medio y demás. Así que en ese sentido muy contento. Ya os digo, esto es lo único, veis, que tengo que recurrir a la mano izquierda para ponerla en funcionamiento, porque cuando la pone, yo tengo la mano grande, pero no llega, con la máquina cogida no eres capaz de llegar a darle al botón. Entonces yo creo que eso es un punto bastante mejorable. Esto simplemente pues vuelve a hacer lo mismo, como accesorio aparte, la batería de 4 amperios hora. Y aquí ya un poco pues todo el conjunto, y que podáis ver que la batería accesoria también cabe dentro del maletín. Nada más, amigos, muchas gracias y nos vemos en Batu Herramientas.